Muchachos, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo están? Bien, bien, profe. ¿Apenas va a ingresar a la clase, profe? ¿Apenas va a iniciar? ¿Cómo Aries? ¿Apenas se va a iniciar la clase? Sí, sí, apenas estaba esperando a ver si entraban más, pero yo creo que ya iniciarla. Igual el video va a quedar ahí en la plataforma. Ok. Ya es de las 7:30. Esperamos hasta las 7:45. Ya en un minuto, 2 minutos empezamos. Listo, profe, muy buenas noches. Hoy le escuchamos fuerte y claro. Buenas noches, gracias, manito. Ya vamos a empezar. Bueno, muchachos, vamos a empezar. En el día de hoy, esta noche, vamos a seguir con la ley 2196 de 2022, el Estatuto Disciplinario Policial, y vamos a entrar a estudiar lo que son las faltas graves. Ya en la clase pasada, en varias clases, dividimos lo que fue el artículo 45 sobre las faltas gravísimas y estuvimos explicando una a una para poder diferenciarlas con las faltas graves que finalmente vamos a entrar en el día de hoy a estudiar el artículo 46, lo que tiene que ver con este tipo de faltas. Iniciamos con el numeral primero, donde el estatuto nos dice que es una falta grave impedir a cualquier persona la grabación por cualquier medio tecnológico de información o comunicación de los procedimientos de policía sin justificación legal, encontrándose en servicio o acceder o manipularlos para eliminar su contenido.
nos hemos dado cuenta, muchachos, que en el transcurso de esta nueva ola del uso de las tecnologías, de estas plataformas de grabación de TikTok, Instagram, Facebook y demás eh, plataformas de comunicación, la ciudadanía opta por grabar por medio pues, de su celular los procedimientos de policía, ¿no? Pues lógicamente impedir de alguna manera que este ciudadano grave, eh, sin justificación legal, se configuraría una falta grave. Eh, Se exceptúa de este impedimento una justificación legal. Por ejemplo, en el caso de que se estén grabando menores de edad que fueron presuntamente abusados, eso sería un ejemplo claro donde pues se le puede solicitar al ciudadano que no grave la situación porque se encuentra en un procedimiento donde involucra menores de edad. Eso sería una justificación legal para requerir de manera respetuosa al ciudadano que no grave el acontecimiento. El resto de casos que son muy normales, accidentes de tránsito, algunos requerimientos por riña. Lógicamente, en este tipo de situaciones no se le debe impedir al ciudadano que grabe, porque lógicamente ustedes están frente a un procedimiento que lo están haciendo conforme también a la norma y están actuando precisamente para verificar la situación que afecta la tranquilidad o la seguridad de la ciudadanía. Pero en un primer momento lo que la norma quiere decir es que sin justificación legal no se puede impedir que la ciudadanía grave un procedimiento. En el numeral 2 nos refiere unas conductas con respecto a los documentos y lo divide en tres. Respecto a los documentos se comete una falta grave cuando se diligencian sin el cumplimiento de los reglamentos que disponen la manera de hacer los registros y de acuerdo con las exigencias propias del servicio. B, abstenerse de tramitar la documentación o hacerlo con retardo. Y C, omitir la conservación de los documentos conforme a la ley, las normas o los reglamentos que regulen la materia. ¿Qué es lo que nos está diciendo la norma? La que la norma nos está invitando, muchachos, es a que cuando hagamos una anotación, cuando diligenciemos un registro, lo hagamos de la manera más detallada posible. Es importante que ustedes detallen las circunstancias de tiempo, modo y lugar referente a algún acontecimiento. Si ustedes, por ejemplo, el cuadrante detiene a un ciudadano por un requerimiento, por indocumentación, por ejemplo, y tengan que ir a la estación a corroborar la identidad de este ciudadano, esa anotación que se hace en el libro de guardia debe ser de la manera más detallada posible, estando a tales horas en el barrio tal, calle tal, del municipio tal, nos encontramos o le requerimos a un ciudadano de no, quien dice llamarse de nombre tal, ¿cierto? Nos argumenta que no cuenta con la cédula de ciudadanía o que es menor de edad, pero no, que no tiene la tarjeta de identidad, procede la patrulla de vigilancia a trasladarlo al CAI más cercano o a la estación de policía tal para la verificación. Una vez verificado la identidad de este ciudadano, se deja constancia de que se le respetaron los derechos, de que se le trató o no se le maltrató ni física ni psicológicamente y se dispone de dejarlo en libertad. Eso es lo que nos invita la norma siempre, a que ustedes como funcionarios, como servidores, deben hacer o deben dar cumplimiento a estos registros de la manera más detallada posible. Lógicamente, tramitar esta documentación en el momento que se debe tramitar y no hacerlo con ningún retardo o, o también cuando se omite la conservación, es decir, ustedes frente, en el caso de que estén como comandante de guardia, la pérdida de uno de estos libros, pues ya saben que puede acarrear una investigación que puede incurrir en una falta grave. El numeral tercero nos dice que tratar
o someter a malos tratos a los superiores, subalternos, compañeros, servidores públicos u otras personas, o en forma de descortés e impropia, o emplear vocabulario soez. Esto es una norma prácticamente también de urbanidad. Todos sabemos que frente a los superiores o a los subalternos o los mismos compañeros de trabajo siempre se tiene que tener la ética profesional al máximo. No utilizar un vocabulario que ofenda al compañero, no utilizar un vocabulario que ofenda al subalterno, ni utilizar vocabulario que ofenda al superior, porque lógicamente este tipo de frases que son ofensivas configuran malos tratos e igualmente se torna en una forma de descortesía que tiene que siempre destacarse dentro de la institución policial, porque como todos sabemos, ustedes, compañeros, están frente o dentro más bien de una institución jerarquizada donde siempre tiene que darse el empleo del respeto y de la cortesía. El cuarto numeral nos habla de proferir en público o mediante el uso de medios sociales, prensa o cualquier otro medio tecnológico, expresiones injuriosas o calumniosas contra la institución, personas naturales, jurídicas o servidores públicos. ¿Qué es lo que quiere decir la norma? Ojo con esto, muchachos, aquellos integrantes de la policía que usan medios tecnológicos como el TikTok, como el Facebook, donde pues lógicamente tienen muchos seguidores y utilizando estos medios sociales de alguna manera se expresen frases o se señale, se hagan señalamientos de carácter injurioso o calumnioso o de calumnia contra otras personas, ya sean jurídicas o naturales, servidores públicos, institución. Yo considero que la interpretación se tiene que decantar frente a cualquier tipo de señalamientos, a cualquier tipo de persona, ya sea naturales jurídicas, servidores públicos, institución o cualquier otra institución también, ¿sí? Porque pues entra dentro de la categoría de personas jurídicas. Hay que abstenerse de utilizar estos medios o proferir en público algún tipo de señalamiento puesto que configura una falta grave y se enfrenta a una posible sanción. El numeral quinto nos, nos describe que realizar actos tendientes a ocultar la identificación dispuesta por la institución en los uniformes, vehículos o accesorios o presentarse sin ella al servicio. ¿Qué es lo que dice la norma? Lógicamente se está frente a una situación entrando primero a dilucidar lo que tiene que ver con la presentación. Cuando se presenta el policía al servicio y de alguna manera comete actos que tienden a ocultar la identificación, su apellido, por ejemplo, o frente a la ciudadanía. Este aspecto es muy poco visto, pero no está de más recordar que inclusive cuando se usa el chaleco antibalas se tiene, o el chaleco de protección, se tiende pues a tapar un poco lo que, lo que la presilla está en el apellido, pero eso ya hace parte lógicamente de la dotación que la misma Policía Nacional le dispone a ustedes. Sexto, utilizar el uniforme policial en actividades fuera del servicio o a través de los medios sociales, contrariando los reglamentos u órdenes institucionales. Este, este numeral, muchachos, sí lo hemos tenido como ejemplo en varias ocasiones donde eh, la Oficina de Control Disciplinario Interno abre procesos disciplinarios en contra de personal de policía que utiliza abiertamente medios sociales como el TikTok para realizar eh, videos o para montar videos donde él mismo se expone con el uniforme contrariando los reglamentos. Primero que todo, no está autorizado. No están autorizadas porque hay una oficina de comunicaciones que es la encargada de autorizar si un policía o no puede montar un video que tiene que ser pues lógicamente verificable y aparte de eso con temas referentes o señalados en los mismos reglamentos, no cualquier tipo de video.
En todo caso debe ser autorizado por la institución. Señores policías que no son autorizados y montan este tipo de contenido, de videos o de fotografías en el TikTok, pues lógicamente se hacen acreedores a un procedimiento o a un proceso disciplinario como falta grave. Se enfrentan a sanciones donde pues lógicamente la hoja de vida va a ser afectada. Y lo segundo es que si es autorizado, autorizan frente a temas que contribuyan a la seguridad o al prestigio de la Policía Nacional. Hemos tenido casos donde señores patrulleros montaron contenido grabándose, manejando la motocicleta asignada, saliendo de pronto de la misma estación de policía, y esto lo que hace es exponer la seguridad del mismo uniformado y de todos sus compañeros, porque lógicamente a ese video pues van a tener acceso muchas personas, y lógicamente ahí la seguridad se ve involucrada. Entonces, ojo con esto, muchachos. Nada de montar videos con el uniforme. Inclusive cuidarse también de este tipo de actuaciones aún estando de descanso, porque recordemos que la falta grave se comete incluyendo estando de descanso. Mucho menos eh, realizar videos y montarlos a estas redes con un uniforme. Eso no se debe hacer. Y si es el uniforme, pues lógicamente videos que contribuyan de alguna manera, porque de alguna manera al respeto por los principios morales, ¿no? Sin embargo, pues la invitación de uno, pues por parte mía como abogado es abstenerse de esto, abstenerse de este tipo de contenido, no utilizar las redes para ese tipo de videos con el uniforme de policía. Numeral 7. Este numeral, pues lógicamente, eh, tiene mucho sentido, ¿no? Se supone que el policía no debe presentarse bajo los efectos de bebidas embriagantes o de cualquier otra sustancia que produzca dependencia física, psíquica, o no permitir la realización de las pruebas físicas o clínicas para su determinación. Entonces son dos circunstancias o dos momentos, pero que se unen o que tienen mucha relación. Primero, pues lógicamente no presentarse al servicio bajo las bebidas embriagantes, es decir, estando borracho. Si el señor policía es requerido por el comandante para hacerse la prueba de alcoholemia o para dirigirse a una clínica o hospital cercano para hacerse una prueba de sangre para determinar el grado de alcohol en la sangre, pues lógicamente al negarse o al no permitir la realización de este examen o de esta prueba clínica, también comete la falta grave. Entonces, muchachos, esto ya sobra decirlo, porque pues inclusive esto es, o esta circunstancia es una causal determinación de un contrato laboral para los civiles en materia laboral privada, del derecho privado. Ahora con más razón es una circunstancia que configura una falta grave para un funcionario de policía. Numeral octavo, omitir la colaboración necesaria a los servidores del Estado cuando se les deba asistencia o apoyo en el ejercicio de sus funciones. Esto es unas conductas donde el señor policía pues omite esa colaboración necesaria. Lógicamente se tiene como un principio dentro de las instituciones o de los servidores que pertenecen a diferentes instituciones prestarse esa colaboración necesaria, que inclusive es una interrelación entre las ramas del poder público en Colombia. Omitir esta colaboración configuraría una falta grave cuando pues se le deba prestar asistencia o ese apoyo a otro servidor de otra institución en ejercicio propio de las funciones del policía a quien se requiere prestarla. Numeral noveno, incumplir, modificar, desautorizar, eludir o ejecutar con negligencia o tardanza
o introducir cambios sin justa causa justificada, las órdenes o instrucciones que afecten la finalidad constitucional o legal de la Policía Nacional. El incumplimiento de órdenes, muchachos, el incumplir una orden, ¿sí? De manera injustificada, modificarla o desautorizar una orden, se comete inmediatamente una falta grave. Este tipo de conducta protege lo que tiene que ver el servicio, la jerarquía dentro de la Policía Nacional para evitar el incumplimiento, la insubordinación o cualquier otra actitud del subalterno que pueda romper con ese nexo de autoridad que se le debe al superior jerárquico inmediato o el que esté por encima. Numeral décimo, asignar al personal con alguna limitación física o psíquica prescrita por autoridad médica institucional competente servicios que no esté en condiciones de prestar. Importantísimo esto, muchachos. Siempre que ustedes ya tengan la facultad de mando, es decir, cuando asciendan, deben prestar detalladamente atención a este tipo de situaciones. Si hay un subalterno que informa, o si no lo hace en las formaciones, ustedes van a requerir a los subalternos para que informen, sobre todo los que llegan de traslado, los que son nuevos en la unidad, que informen de alguna limitación física o psíquica y que sea prescrita, lógicamente, por una autoridad médica. ¿Con qué tipo o con qué objetivo se hace esto? Para que no se les asignen servicios a este tipo de personal que tenga esa limitación física o psíquica comprobada, no se le asigne este tipo de servicios que no estén en condiciones de prestar. Si hay alguna limitación física, pues lógicamente dentro de ese mismo dictamen, la autoridad médica va a estipular cuáles son esos servicios que no están en condiciones de prestar. Entonces, esto se debe hacer, siendo ustedes comandantes o aún no lo siendo, hay que informar esto a los compañeros que tengan esa limitación, deben informar para evitar este tipo de confusiones. Se debe informar a a la nueva unidad donde se llegue trasladado que se tiene esa limitación física o psíquica prescrita por la autoridad para poder evitar esto. Como comandantes hay que estar muy pendientes de esto, de esta situación, dado de que si se le asignan este tipo de servicio que no está en condiciones y tiene una limitación, pues lógicamente se va a entrar a a ese tipo de falta, ¿no? Y va a haber una investigación que se le puede defender, claro que sí. Hay estrategias de defensa, por ejemplo, que no se conocía de esta limitación física o psíquica por parte del superior o por parte del disciplinado. Pero aún así, para evitar esto, pues hay que ser muy acucioso y personal nuevo o el que ya está, usted como comandante llega a la unidad, inmediatamente debe solicitar este tipo de información, puesto que usted debe saber como comandante con quién cuenta, quienes están perfectamente aptos para el servicio y quienes tienen algún tipo de limitación, para lógicamente saber las condiciones en que usted va a asignar este tipo de competencia o este tipo de servicio. Numeral 11. Impedir, incitar, inducir o coaccionar al público o al personal de la institución para que no formulen reclamos cuando les asista el derecho o para que no presenten quejas o denuncias cuando estén en el deber de hacerlo. Entonces, una conducta muy clara en este numeral 11, donde no se puede impedir que la ciudadanía interponga algún tipo de queja o denuncia. Antes, por el contrario, como funcionario policial, usted debe de informar a la comunidad o al mismo personal de la institución que si se avisora algún tipo de irregularidad en en algún evento, ya sea dentro de la institución o por fuera, pues lógicamente la invitación es a que presten o informen de la queja o denuncien ante ante la autoridad competente ese,
ese reclamo pertinente y no impedir de alguna manera o inducir al ciudadano, coaccionar al ciudadano o al mismo personal de la institución para que no haga la respectiva denuncia. Ojo con eso porque el numeral 11 es muy claro en describir esto como una conducta grave. Numeral 12, incitar, inducir o coaccionar al público o al personal de la institución para que formulen quejas o presenten reclamos infundados. Este es muy parecido al anterior, pero lo que quiere decir esto es que se va a incitar a un ciudadano o a otro policía para que formule quejas o un reclamo como especie de una falsa denuncia, quejas o reclamos que no tienen fundamento, una supuesta queja de un hecho que nunca ocurrió, un supuesto reclamo de un perjuicio que nunca se ocasionó. ¿Sí? Entonces también esto sería una falta grave el incitar o el inducir o coaccionar de alguna manera al ciudadano, al público o al personal de la institución para que formule este tipo de quejas o reclamos que no tienen ningún fundamento ni fáctico ni jurídico. Es decir, que mientan prácticamente, que mientan en una queja, que se inventen una denuncia, que se inventen unos hechos donde no existieron. Eso también configura una falta grave. Numeral 13. Incurrir en la comisión de conducta descrita en la ley como contravención o comportamiento contrario a la convivencia, cuando se encuentre en periodos de descanso o en situaciones administrativas, tales como franquicia, permiso, licencia, vacaciones, incapacidad, excusa de servicio, suspensión o en hospitalización, así como en vigencia de medidas sanitarias. Prácticamente el numeral 13 recoge mucho del parágrafo de este mismo artículo, el parágrafo final que en su momento vamos a ver, y lo que también dice el parágrafo del anterior artículo, del artículo 45, donde, eh, donde describe la comisión de una conducta descrita en la ley como contravención o como delito en la otra norma. Aquí se está frente o describe la comisión de una conducta descrita como contravención o comportamiento contrario a la convivencia, estando de descanso. Entonces, eh, el policía que cometa este tipo de conductas, que sean una contravención o un comportamiento contrario a la convivencia, por ejemplo, estando en la casa de descanso, de permiso, está tomando allá afuera en la puerta de su casa y de alguna manera eh, tiene el equipo a todo volumen, el sonido, y él, pues lógicamente llaman al cuadrante porque se está afectando la convivencia en el barrio. Este tipo de comportamiento llega, lógicamente el cuadrante le puede pues poner un comparendo. Este tipo de situaciones se tienen como el cometimiento o se comete más bien una conducta grave. Por eso dice la norma que incurrir en esta comisión descrita en la ley como contravención o comportamiento contrario a la convivencia. 14. Numeral 14. Emplear para actividades del servicio personas ajenas a la institución sin la autorización debida. Lógicamente, la norma es clara en describir ese tipo de acciones que de alguna manera el policía utiliza civiles, ¿sí? Ajenos para actividades de la institución sin estar autorizado para ello. Si se va a apoyar en civiles que puedan prestar de alguna manera una colaboración para una actividad, por ejemplo, recreativa, en un colegio se debe autorizar que el civil va a apoyar esa actividad frente a una institución educativa, por ejemplo. En el caso de la Policía de Infancia y Adolescencia, ¿sí? En ese tipo de actividades que ellos realizan en los barrios, en las instituciones, ese tipo de actividades, en el caso de que se use una persona ajena o jóvenes o personas de alguna manera ajenas a la institución, se debe hacer previa una autorización.
Si no se hace y se detecta la anomalía, se comete una falta grave. Numeral 15. Impedir o no adoptar las medidas necesarias para la comparecencia del personal a diligencias judiciales o administrativas. Este es el caso, por ejemplo, de citaciones frente a diligencias judiciales y si está bajo la potestad del policía la comparecencia de algún tipo de personal, por ejemplo, que esté detenido, que esté privado de la libertad y no se adoptan estas medidas necesarias para que esta persona pueda conectarse, por ejemplo, virtualmente a a una de estas diligencias judiciales que pues, lógicamente son procesos llevados ante la rama judicial o ante un juzgado, dependiendo si es un juez de conocimiento o si es un juez de control de garantías, el señor policía o el señor agente debe adoptar todas las medidas necesarias para esta comparecencia, puesto que si no lo hace y se abre un proceso y se demuestra que se impidió o que no adoptó las medidas, está frente a la comisión de una falta grave. Muchachos, voy a hacer un receso de 2 minutos. Listo, profe.
Numeral 16. Respecto de los bienes de la Policía Nacional o de otras instituciones públicas o privadas puestos bajo su responsabilidad para el uso, custodia, tenencia, administración o transporte, y se realizan las siguientes conductas. Entonces, este numeral nos describe con respecto a los bienes de la Policía Nacional que estén bajo custodia, ¿cierto? O de otras instituciones también. A. Incurrir en negligencia o actuar con impericia o imprudencia en su manejo, conservación o control. Por ejemplo, en la motocicleta asignada o en el vehículo asignado y que se presente algún tipo de imprudencia frente a su manejo y se ocasiona un accidente. La norma es clara, la norma nos describe este tipo de situación y si se le da al comandante por pasar un informe porque se tiene dentro del proceso que se abrió investigativo con referente al accidente y se demuestra que hubo algún tipo de negligencia, ¿sí? O un actuar imprudente frente a ese manejo, pues lógicamente se comete una falta grave. B. Demorar injustificadamente su entrega a la autoridad competente o la devolución a su dueño. En el caso, por ejemplo, de algún vehículo que esté bajo custodia de un perito, de un secuestre, dentro de un proceso civil, dentro de un proceso civil ejecutivo, ¿cierto? Y se demora y justamente la entrega a la autoridad competente. En el caso de que el vehículo sea detenido en vía pública por el cuadrante y tenga que, lógicamente, ponerlo a disposición del juez, quien emitió esa orden mediante un auto, ¿no? Mediante una nota que ordena, entonces esa demora injustificada también se comete una falta grave. C. Omitir la entrega o retardar el suministro de los elementos necesarios para su mantenimiento. Entonces, lo mismo, muchachos. Ojo con eso. Si hay una circunstancia donde se encuentre ese vehículo en mantenimiento, entonces lógicamente hay que inmediatamente poner a disposición o informar este tipo de anomalías eh, para no omitir o retardar ese suministro de los elementos necesarios para ello. D. Extraviarlos o permitir que se dañen o pierdan. Muy parecido al anterior, porque en el caso, como se venía diciendo en el ejemplo, si ya el vehículo se encuentra para mantenimiento y por falta de mantenimiento se dañe, ¿sí? Sufra una avería grave el vehículo, pues imagínense, estamos frente a una pérdida que va a costar eh, un pago elevado, un costo que va a ser asumido por la policía. Entonces, en este caso, se tiene que es una falta grave el haber permitido que se dañara, por ejemplo, ese tipo de, el vehículo asignado o, lógicamente, otro bien que esté bajo custodia y que pertenezca a otra institución pública. Y finalmente, el literal E, conducirlos u operarlos sin el debido permiso o autorización. Si no es un vehículo asignado, una camioneta, por ejemplo, una camioneta que hace parte de la policía, pero que no está autorizado para conducirlo u operarlo, entonces se comete la falta. O sin el debido permiso. En un ejemplo, que el señor policía no tenga la licencia de tránsito, pero opera una motocicleta, entonces ahí viene la configuración de esa falta grave. 17. Omitir al término del servicio la entrega del armamento o demás elementos asignados o dejar de informar la novedad por parte de quien tiene el deber de supervisar o recibirlos. Entonces, pues lógicamente, este tipo de falta es difícil que se cometa, pero se conoció una vez un caso que se omitió. Lógicamente también el comandante de guardia o el que está encargado del armerillo no se verificó la entrega del armamento de dotación y se está frente a una falta grave puesto que se emitió cuando ya terminó el servicio la entrega de la pistola de dotación.
Hay que estar muy pendiente de estos muchachos, pues lógicamente todos saben, ¿no? A menos que se autorice por cuestiones de seguridad que el armamento no se entregue, ¿no? Tenga que llevarse al lugar de domicilio, como pues muchas veces también ocurre. Numeral 18. Realizar actos que constituyan maltrato animal como consecuencia causar en lesiones que menoscaben su salud o integridad física. Recuerde que ya vimos en la falta gravísima cuando el maltrato lleve al fallecimiento del animal, se está frente a una falta gravísima, y en este caso, el numeral 18 del artículo 46 nos señala que en el caso de que el maltrato menoscabe su salud o la integridad física del animal, se cometería es una falta grave, no ascendería o no se calificaría como una falta gravísima. Pero sí, lógicamente, de manera general, realizar este tipo de actos que constituya un maltrato animal, pues lógicamente se tiene como una falta porque pues lógicamente eso no está permitido. Numeral 19, causar daño en su propia integridad, permitir que otro lo haga o fingir dolencia para la no prestación de un servicio. Entonces, esto se está frente a, bien, a un posible delito de inutilización voluntaria, un delito netamente penal militar, donde el policial se causa daño a sí mismo para no prestar el servicio o permite que otro lo haga o fingir una dolencia precisamente para evadir esta obligación de prestar un servicio. Hasta el momento la Policía Nacional, pues personalmente suscrito, no ha visto un ejemplo de esto, de que se cause daño el policía a su propia integridad para impedir la prestación. Se ha visto o he conocido casos, pero en el ejército. En el ejército sí, algunos soldados profesionales o soldados que están prestando el servicio cometen este tipo de delito penal militar. Numeral 20. Permitir el ingreso o presencia de personas no autorizadas en áreas restringidas. Las órdenes al salir del servicio cuando se está frente a la conglomeración de personas en cierto tipo de áreas y se permite el ingreso o la presencia de ciudadanos no autorizados, se comete inmediatamente la falta grave. Hay que tener mucho cuidado con esto, muchachos. Las indicaciones por parte de los comandantes o por parte de los compañeros frente a este tipo de actos, pues lógicamente no se pueden permitir. E inmediatamente se tiene que poner el límite para que personas no autorizadas en esas áreas restringidas no lleguen a influir sobre el mismo y se pueda cometer ese tipo de falta. 21, numeral 21, participar o intervenir en juegos de suerte y azar prohibidos por las normas o reglamentos o concurrir uniformado a lugares donde realicen estos, salvo que implique el ejercicio de un deber funcional, ¿no? Lógicamente. Entonces lo que la norma está diciendo es que el policía participe, ¿cierto? Directamente de estos juegos de suerte que no son autorizados en ciertos municipios de Colombia, muchachos, sabemos, eso es de público conocimiento, donde hay algún tipo de rifa o de sorteo que son totalmente ilegales, que no tienen la autorización por parte de la autoridad competente y participar directamente de este tipo de juegos de suerte o azar, se comete una falta disciplinaria puesto que se está prohibido por las normas o reglamentos. O inclusive concurrir uniformados donde se revisen estos. Miren que la norma está diciendo que solamente con concurrir uniformado, con su uniforme a estos lugares donde se puedan estar realizando este tipo de juegos de suerte y azar sin estar permitido. Pero lógicamente la misma norma inmediatamente dice, salvo que implique el ejercicio de un deber funcional, lógicamente que usted llegue más bien a verificar qué es lo que está pasando o porque la ciudadanía llamó por algún evento extraordinario, lógicamente ahí no se va a aplicar este tipo no se va a cometer este tipo de falta grave. Arias levantó la mano. ¿Tiene alguna pregunta, Arias? Pues sí, respecto a ese numeral de ese artículo, una
preguntica de pronto aquí. Eh, a veces en los grupos, cuando, por ejemplo, está en la base, digámoslo así, relajado o disponibles, Sí. eh, a veces los grupitos se ponen a jugar de pronto ahí jueguitos de mesa como carta y dominó. No sé si en ese caso de pronto pueda aplicar en esa situación. De pronto que llega de pronto un oficial y los pille jugando, o un oficial que no sea parte del grupo. Los pille jugando y de pronto le vaya de pronto a meter ese numeral. ¿También aplica ahí o no necesariamente? No necesariamente aplicaría en ese numeral, puesto que mira, la norma dice participar o intervenir en juegos de suerte y azar prohibidos por las normas o reglamentos. No necesariamente, a no ser que en el reglamento se diga que eso esté prohibido, que esté prohibido jugar cartas en el momento donde se esté disponible y se hagan apuestas frente al juego. Lo que quiere decir la norma, sobre todo, es muy buena la pregunta suya, Arias. Lo que quiere decir es participar en este tipo de juegos de suerte y azar prohibidos que se hacen por fuera, ¿no? Que se hacen de público conocimiento, que los hace la ciudadanía, ¿sí? Que no están autorizados por la autoridad competente. No es el caso, pensaría yo que no es el caso de eso porque es como una apuesta más bien personal, ¿no? Estamos aquí jugando cartas y apostamos, como dice, se dice de manera coloquial, ¿no? Eh, apostemos 2.000 pesos el chico, ¿cierto? Y están de hecho haciendo un tipo de juego de suerte, ya sabes, porque es a la suerte, pero no estaría en un primer momento prohibido por algún tipo de norma, ¿eh? Sin embargo, si ya se ha dado algún tipo de instrucción por parte del comandante, por ejemplo, de la estación o el comandante del grupo, frente a este tipo pues, de conducta, de que está prohibido que se juegue carta y se apueste, pues lógicamente sí se entraría a la violación de la norma, ¿no? Pero en un primer momento se refiere es a lo que se hace en la calle, en la parte de la ciudadanía que ustedes ven que se lucran de alguna manera, personas que hacen rifas y que lógicamente no pagan los impuestos respectivos. Ok, profe, listo, gracias. Numeral 22. Incumplir los deberes de supervisión y control de servicios, evaluación o revisión del desempeño profesional y comportamiento personal, evaluación de competencias y condiciones físicas de acuerdo con las normas que regulen la materia. Entonces, esta norma se refiere es a esa falta de supervisión y control frente a este tipo de evaluaciones de desempeño, lógicamente aplicable a los policías que ya tienen esa facultad de mando, ¿cierto? Que tienen dentro de sus funciones ese deber de supervisar y controlar, por ejemplo, una evaluación de competencia o una prueba física, ¿cierto? De acuerdo con las normas y esto, pues lógicamente va como anotación positiva o negativa dependiendo del resultado al folio de vida. Entonces, cumplir estos deberes de supervisión o de control configuraría una falta grave. Lógicamente, esto en la práctica, pues la primera, yo no lo he visto la primera vez. Los comandantes siempre están muy pendientes de este deber de supervisión, pero no sobra, como les he dicho siempre, hablar sobre ello porque inclusive puede ser pregunta del examen de ascenso, ¿no? De la prueba de ascenso. Numeral 23. No informar de manera inmediata la exclusión de sus beneficiarios cuando se den las causales de extinción de derechos al subsistema de salud de la Policía Nacional o se encuentren cotizando con el Sistema General de Seguridad Social y Salud. ¿A qué se refiere este numeral? Pues lógicamente en el caso de que haya un divorcio, que exista un divorcio, usted se divorció de su pareja o expareja
pero no informa de este divorcio para que se pueda excluir pues a esa persona, a esa expareja, como beneficiario del sistema de salud de la Policía Nacional, de su sistema especial que tiene la Policía Nacional. Al momento de que se contrae un matrimonio, cierto que es un contrato, ya sea una unión marital de hecho, ya sea un matrimonio civil, ya sea un matrimonio religioso, se informa inmediatamente para que ustedes, pues lógicamente informan inmediatamente al sistema para que entre como beneficiario, perdón. Lo mismo ocurre cuando se debe excluir, se debe informar de manera inmediata, porque o si no, no se informa, se está frente a este tipo de causal. Numeral 24. Obstaculizar la labor del Ministerio Público para la verificación de las condiciones de detención de las personas bajo su custodia. Lógicamente, cuando vaya Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, a una estación de policía y ustedes están a cargo de la estación o están como comandante de guardia o están de alguna manera ahí disponibles, lógicamente no se puede permitir obstaculizar esta labor del ministerio para que se verifiquen esas condiciones humanas de detención del personal bajo la custodia. Se debe, lógicamente, prestar la mayor colaboración para que el Ministerio Público, sea la entidad que sea, pueda verificar este nivel de condiciones que casi siempre, pues sobra decirlo, no son muy acordes a los derechos humanos. Pero pues lógicamente en una de estas clases pasadas se habló frente a esas condiciones tanto negativas, ¿no? Tanto hablando de la estructura de la estación de policía, la estructura, la edificación que no es acorde frente a esa necesidad para poder prestar ese deber de custodia a personas que son privadas de la libertad y enfrentan un proceso. Numeral 25, dejar de asistir al servicio por un término igual o inferior a 2 días sin justa causa. En la norma está clara, no se puede dejar de asistir al servicio. Lógicamente, estamos frente a profesionales como ustedes, compañeros, que ya saben que si se presenta una inasistencia debe ser justificada. Y finalmente llegamos al parágrafo de ese artículo y se nos describe de la siguiente manera. Cuando la conducta no pueda adecuarse a ninguna de las anteriores faltas, en virtud de los principios de especialidad y subsidiariedad, constituirá falta grave al realizar o incurrir en una conducta descrita en la ley como delito a título de culpa cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia del cargo o función, o cuando se encuentre en periodos de descanso, situaciones administrativas, tales como franquicia, permiso, licencia, vacaciones, incapacidad, excusa de servicio, suspensión o en hospitalización, así como en vigencia de medidas sanitarias. El parágrafo es muy parecido, casi igual al del anterior artículo, que habla sobre la falta gravísima, pero en este caso, en este parágrafo que habla de las faltas graves, se refiere es cuando la conducta descrita en la ley como delito se cometa a título de culpa, ¿cierto? Entonces, en este caso se hace esa remisión y toda conducta que se cometa como delito hacia título de culpa, inmediatamente se da acreedor a abrirse una investigación disciplinaria para procesarlo por una falta grave que se comete estando de servicio o, como ya se dijo, estando de permiso, licencia, vacaciones. Recuerden eso, muchachos, al policía se le exige más como servidor que a cualquier otro. ¿Por qué? Porque se aplica no solamente estando o como consecuencia, con ocasión del cargo o función, estando de servicio, también se le aplica estando de descanso, estando de franquicia, estando de vacaciones, una incapacidad inclusive, estando hospitalizado, se le aplica igualmente. Entonces, esa es la exigencia
que nos trae el estatuto disciplinario frente a ustedes como policía, puesto que se les exige un mejor comportamiento porque cualquier actuación, cualquier acto que ustedes hagan que viole la ley, que viole la ley penal, ya sea a título de dolo o a título de culpa, se comete una contravención, se les abre un proceso disciplinario. Muchachos, hasta aquí el tema de las faltas graves. ¿Alguna duda o pregunta? Si no tienen dudas o preguntas, dejamos hasta allí y nos vemos mañana a la misma hora. Vamos a analizar las faltas leves, cuáles son los criterios para considerar que una falta sea leve y vamos a ver otros aspectos generales del estatuto. Si no tienen dudas, muchachos, les doy las gracias por la asistencia. Hoy casi si no se conectaron. Normalmente se conectan 27, 28. Hoy se conectaron 19. Sin embargo, como ya lo saben, la grabación de la instrucción queda inmediatamente montada en la página oficial de YouTube para que puedan verificar y hacer el estudio pertinente. Si no hay preguntas, muchachos, nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal, 7:30 de la noche. Muchas gracias a todos y Dios los bendiga y que pasen buena noche. Profe, muchas gracias Muchas por gracias, profesor. Hasta mañana. Hasta mañana, Aria. Gracias, que esté bien. Profe, muchas gracias, profe. Gracias, profe. Feliz noche. Nada, feliz noche, Mejía. Gracias, profe. De nada, Palacio. Buenas noches.